se invirtieron más de 300,000 pesos, fácil. Y si yo hiciera cuentas, desde el primer consultorio que mi papá montó ahí con el doctor Daniel Macías Garnica, hasta el último consultorio en el que estuve sola, digamos, en Luis Donaldo Colosio, yo creo que mi papá invirtió, no sé, 700,000 pesos, 800,000 pesos, o sea, un dineral, un dineral. Y aparte todo lo que me pagó la carrera, o sea, una cantidad de dinero estratosférica. Y además el problema fue que yo nunca aprendí a administrar el dinero. Entonces ganaba bien, porque cuando yo llegaba a la recepción, la secretaria me entregaba, o sea, 5,000, 10,000, 7,000 diarios. Pero esos 60,000 pesos se hacían nada. Y siempre trabajé en números rojos. Yo no sabía cómo es que podía llegar a todo esto, porque nunca había hecho un análisis. Afortunadamente, ese negocio quebró. Afortunadamente. Digo afortunadamente porque si no las cosas iban a parar muy mal, mucho peor de cómo pararon. Entonces ese negocio se fue a la quiebra y después tuve que empezar desde abajo. Pero no solamente empezar desde abajo en el ámbito personal, también en el ámbito profesional. Me tuve que olvidar de la odontología un rato y empecé a incursionar en un área que no tenía nada que ver conmigo, que fueron las finanzas. Y entonces tuve que irme a vivir a la Ciudad de México y en México empezar a ver de qué la giraban. Pero como no tenía nada, entonces dije, bueno, pues voy a ser, no sé, promotora. Entré a trabajar a Inbursa, a Grupo Financiero Inbursa. Y ahí en Inbursa empecé a vender afores, tarjetas de crédito, terminal punto de venta. Y como el trato con la gente me encanta, no me fue difícil. Como siempre me ha gustado estudiar también. Hice un examen en el TEC de Monterrey para obtener mi licencia, mi permiso para poder trabajar. Te dan un número, una cédula para vender afores. Y cuando ya tenía mi cédula, algo pasó y ya no pude trabajar en Inbursa. Entonces, después dije, ok, ¿qué otra cosa me gusta? Me encanta verme bien. Entonces, empecé a trabajar en una empresa que es Mary Kay Cosmetics. Y en Mary Kay empecé a darme cuenta de los primeros valores de una empresa. Ahí fue donde aprendí cómo tenía que estar organizada mi vida. Cuando todos pensaríamos que eso se aprende en la escuela, Así ¿no? es. Y lo aprendió años después de... Muchísimos años después. Así es. Entonces, pues ya como conclusión, ahorita usted tiene su negocio, tiene socios, ¿cómo ya ahorita está establecida en cuanto a su consultorio? El día de hoy trabajo en una forma diferente. Me di cuenta que yo no podía abarcar todo, que ya no podía seguir dependiendo de mi papá, que yo tenía que buscar mis propios recursos. Y entonces, cuando dejo Mary Kay, empiezo a trabajar como odontólogo general, contratada otra vez, siendo empleada, contratada por los doctores Imamura. Entonces, empecé a trabajar ahí como odontólogo general, pero después se dieron cuenta que tenía una especialidad. Y entonces me invitaron a trabajar ya como especialista por porcentajes. Entonces ahora ya no me hago cargo de nada. Básicamente el agua, la renta, la luz, la secretaria, el personal de limpieza y todo esto lo pagan ellos con el porcentaje que yo les dejo de mi trabajo. Y el lugar en el que trabajo, irónicamente, sigue siendo prestado. La unidad no es mía, el rayos X no es mío. El instrumental sí, o sea, sigo teniendo mi caja de pesca, lo cual, digo, es increíble, ¿no? Después de tantos años y de haber tenido lo que hubo, y sigo teniendo mi caja de pesca y nada más. Así es. ¿Y hoy qué papel juega su familia en cuanto a su desempeño laboral? Pues hoy ellos se encuentran en una posición de observadores. Afortunadamente, digo, y estos cambios no hace mucho que los hice. Tuve una plática muy enriquecedora con el maestro Gustavo González Arizpe de ahí de la universidad, y él me hizo ver algo bien importante. Y le decía, es que algo está pasando en mi empresa. Me decía, es que no tienes una empresa. O sea, nunca has tenido una empresa como tal. No has analizado tus fortalezas, tus debilidades, a dónde quieres ir. No tienes misión, no tienes visión. ¿Dónde está todo eso? Y entonces, de verdad, me senté y empecé a hacer lo que nunca había hecho, un plan. Un plan de trabajo. Así es.
y empecé a entender lo que era verdaderamente una empresa. Y ahora te puedo decir que el dinero con el cual se sostiene el consultorio es el dinero que se genera a partir de lo que los pacientes pagan. Es muy difícil salir adelante después de tener tantos años de malos manejos, de mala administración y de vicios, inclusive. ¿Por qué? Porque no apartaba yo el dinero. A mí me llegaba el dinero y así me lo gastaba, pero no, después cuando tenía que pagar, como sabía que recibía mucho dinero el fin de semana, pues ahí pagaba nóminas, pagaba recibos, pero no había un orden. Me di cuenta de la necesidad de planear, del orden. Y sobre todo, ahora mis papás están como espectadores. Lo único que hacen ellos es ver en qué me he convertido. No fue fácil, fue muy difícil tomar esa decisión, porque es muy cómodo depender de papi, pero tenía que terminar con eso. Y entonces fue cuando dije, no, basta. En mi vida hubo un cambio radical, hubo un impacto tremendo cuando quebró el consultorio de Colosio. Y ahí entendí a través de los valores de Mary Kay. Para la señora Mary Kay Ash, el valor más importante es Dios. Primero que nada, después la familia y después el negocio. Y yo tenía mis valores al revés. Primero era el trabajo, luego era la familia y Dios ni existía para mí. Ahora me di cuenta que no. Ahora ya no vivo preocupada por ganar dinero. Y es más, ya no le quito el dinero a mi papá. Ahora le devolví su tarjeta de crédito, lo cual era difícil para mí. Ya no le pido nada. Se maneja el consultorio de otra manera. Tuve que volver a empezar. Y volver a empezar después de 20 años. Entonces, no fue fácil. Pero ahora estoy empezando a aprender a manejar una empresa. Porque en un tiempo yo sentía que era la empresaria. Es más, hasta me metí en un grupo de mujeres empresarias. De veras, ahí estuve. Pero, bueno. Pues muchas gracias, doctora. Creo que nos va a servir mucho esta experiencia que de su vida que nos ha relatado, y pues sería todo. ¿Sí? Gracias a ustedes, Fer. Buenas tardes.